En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 9 de diciembre de 2025. La izquierda se hunde en las encuestas y cada vez se agrava más la situación de la PSOE y ese bloque progresista. Porque esto ya no es una encuesta, dos, no es que prácticamente son todas, eso sí, con la excepción del CIS, que en esa realidad paralela en la que habitan, que es sorprendente. Ahora escucharemos a Tezanos. Nos va a traer Juan Andrés Ruberta ahora en las noticias, que ha estado hoy en el Senado. Es increíble que este hombre no esté metido en una celda. Con nuestro dinero, la manipulación a la que somete al personal es tremendo. Bueno, pues con la excepción de Tezanos, las encuestas ya dejan la horquilla de la suma PP-Vox en torno a 190 o 200 diputados. Saben que la mayoría absoluta es 176. Hoy se publicaban, en este caso el Español, publicaba esta encuesta en la que daba 145 escaños al Partido Popular, 59 a Vox, la PSOE 102, Sumar 11 y Podemos, que lo está petando Irene, se quedaba en 2. Esta es la del diario El Mundo, que situaba al Partido Popular en 143, a Vox en 57, la PSOE en 108, Sumar 11 y Podemos 2. En eso sí que coinciden que sumar poco y que Podemos con 2 y gracias y celebrándolo. Pero claro, esto abre ya el interrogante que muchos dicen, pero ¿y qué vamos a ir a elecciones? ¿Pero cómo va a ir a elecciones Sánchez con lo que se está publicando en las encuestas? Y sobre todo con el futuro judicial, que es que todavía no ha empezado. Lo del fiscal general del Estado, que hemos conocido en la sentencia, ahora conectaremos con Guadalupe Sánchez, es un aperitivo de todo lo que tiene encima la PSOE. Que además, no hay que olvidar, que lo de ir a Europa todavía está en la casilla de salida. O sea, el futuro judicial que le espera a la PSOE y a Pedro Sánchez, como para irse a elecciones. Imagínense ustedes, Sánchez, un ciudadano particular. Pues estaría. ¿Con quién? Con don José Luis, que ya saben que dejó entrevistas grabadas y hoy ha vuelto a dar detalles, porque ya saben que la PSOE nos ha estado intentando vender que, claro, sí, hombre, sí, mira, nosotros pagamos en efectivo a los colaboradores, secretario de organización. Venía Ábalos, que a veces presentaba tickets, dices, pero ¿cómo has estado comiendo en 3 sitios distintos? Caso de Coldo. Y entonces la PSOE lo abonaba. Y, claro, lo habitual. Bueno, pues Ábalos en esa entrevista cuenta lo que ocurría cuando uno iba a un comité de la PSOE. Que había una caja con dinero en efectivo y que pin, 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 se lo pagaban. Escuchen. Y yo recuerdo que había 2 mesas a la hora de entrar, antes de entrar en la sala del comité, que era el salón de actos del partido, ¿no? Y había una mesa donde recogías la credencial, tomaban nota de tu asistencia y te entregaban una credencial, una escarapela, y otra mesa donde entregabas tu liquidación del viaje, o billete de tren, justificante, factura, o una hoja, una liquidación por kilómetros si traías coche. Y había una caja de dinero ahí. Y se lo pagaban en cash. Pim, 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 pim. Pin, 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 pin. Lo habitual. ¿Cómo osa la justicia poner en duda que estos pagos se hicieran de forma legal? Porque ya saben que la PSOE preguntaba, dice, pero ¿y qué quieres saber? El juez dijo, quiero saber todo, desde el año 2017 hasta el año 2024. Los que tienen mucha fe en la PSOE de verdad se creen que tienen las facturas de esos 7 años, cuando escuchamos a Ábalos, cómo funcionaban. Y dices, hombre, pues cuesta creerlo. Cuesta y mucho. Ya se pueden poner ahí a estar con facturas falsas, llevarán una semana, pero es que no, es que ni con esas. Ni con esas. Y no es el único caso, también Óscar Puente calienta que sales, porque la UCO lo empieza a señalar por la cuestión de Velate. E ir a Europa van apareciendo nuevos nombres. Ya no es solo Begoña Gómez y se cobra una comisión, sino también ya ayudantes. ¿Cuánto dinero nos han robado?
¿Cuánta gente hay que vive de nuestros impuestos? Pues es incalculable. Pero todo esto se va a ver. Claro, la PSOE ya saben que se presentó en su momento como no, nosotros la transparencia, contra la corrupción terrible del Partido Popular, esto no puede ser. Claro, esa bandera pues, se ha caído, la verdad. Le quedan pocas banderas porque el voto obrero pues también lo están perdiendo, porque la cuestión de la inmigración, ya saben, los que afectan principalmente de primeras son aquellos los que tienen un poder adquisitivo que es más bajo. Son los primeros que se comen los inmigrantes. El rico, pues ya al final. De primeras son a eso que ellos denominan la clase obrera. Es un fenómeno que se ha visto en todos los países europeos, como el Partido Socialista, en el caso de Francia, por poner un ejemplo, ha sido arrasado por completo por el Frente Nacional. No es el único caso. Mire lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Cómo Farage está arrasando las encuestas. ¿A costa de qué? Los conservadores, pero de los laboristas, que se van a meter un batacazo histórico, lo nunca visto. Quieren quitarse a Starmer de encima, pero claro, a ver cómo lo hacen. Ahora están endureciendo las leyes migratorias, ya llegan tarde. Entonces la clase obrera, pues tampoco, y además que son muy machistas. ¿Qué nos quedaba? El feminismo. Entonces estaban con el rollo feminista, de ¿no? La protección de las mujeres, nosotros somos los que protegemos y nos encargamos de que las mujeres no sufran. Y se destapa el caso Paco Salazar, Francisco, ya saben. Y claro, y se demuestra, esto lo cuentan las propias víctimas, que la PSOE ha estado tapando todo este suceso que hemos contado en numerosas ocasiones. Pero es que hoy conocemos, publica el diario ABC, que la Moncloa ha recolocado en Telefónica a una de las colaboradoras de Salazar durante las denuncias. No es el único caso. Están comprando su silencio. ¿Cómo va a hacer eso la PSOE? Bueno, pues Macarena Álvarez entró en presidencia del gobierno con Paco Salazar y cesó para ir al Ministerio de Justicia cuando a Paco le dijeron, oye, mira, que te han pillado, quítate, que ahora ya no nos interesa. También otro de los ayudantes con el que compartía despacho entonces, Jesús Herrero Poza, fue reubicado como director general de Red.es. Pues la pregunta de cuánta gente hay viviendo de nuestro dinero es casi incalculable. Pero es que además conocemos que Sánchez ha cesado, esto es muy divertido, el diario.es decía, de forma fulminante. Hombre, de forma fulminante, cesar a un tipo 7 meses prácticamente después, fulminante, pues quizás no es el término, pero ha cesado a Antonio Hernández, que era ¿quién? La mano derecha de Paco Salazar, porque ya han dicho que no es el único caso y que van a seguir apareciendo más. Altos cargos de la PSOE que se dedicaban a ser unos cerdos, porque oiga, mire, pues lo de Paco Salazar, hombre, que diga estas cerdadas quizá no es delito, pues yo qué quieren que les diga. Imagínense ustedes estar trabajando y tener un jefe como Paco Salazar que se dedica a subir la bragueta en su cara. Y decía, agáchate un poquito más a ver cómo eres de flexible. Este es Paco Salazar. Esto lo sabía la PSOE. Paco Salazar es un hombre de confianza de Pedro Sánchez. Otro más. Y estuvieron callados. Lo que pasa que las víctimas, claro, ante el escándalo mayúsculo de la PSOE de ay, no sabemos dónde están vuestras denuncias, es que ha habido un error aquí informático, ya sabes, la tecnología. Porque eso sí, con los pagos en efectivo son, oye, está todo contado, todo al céntimo. Ahora con las denuncias, la informática y tal, ahí es más complicado. Y a todo ello hay que sumar que Pilar Alegría, que conocía todo esto, le pillan cenando con Paco Salazar. Es que es una cosa espectacular. Entonces, claro, la bandera feminista, pues, cada vez es más difícil. Es que no le quedan banderas. La vivienda, que es un problema, sobre todo en las grandes ciudades, el caso de Madrid, vamos, es un problemón, pero gordo. Dicen, sí, esto hay que solucionarlo. Llevan 7 años gobernando. No solo no lo han solucionado, sino que sus políticas intervencionistas lo que han hecho es agravar la situación. Si a eso le sumamos la falta de seguridad jurídica, pues a ver quién se atreve a alquilar, que si luego te ocupan la casa, encima tienes tú que pedir perdón si pretendes recuperarla. Insolidario, no puede ser. Pues como no tienen banderas le quedaba esta, pero es que está ya también fatal. Fatal, o sea, el horizonte que le espera a la PSOE es terrible. Bueno, pues Pilar Alegría está reflexionando este puente
le han dicho, oye, lo mejor es que pidas perdón y que digas que fue un error. Y así lo ha hecho al borde del llanto. Sobre el encuentro que tuve, en este caso yo, con Paco Salazar. Y les dije, cuando me preguntaron también en su momento, que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Se podrán también imaginar que después de conocer también el contenido de las denuncias el pasado lunes, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. Lógicamente yo acudí y se hace la sorprendida. Ay, Paco, mi Paco hacía esto. Pero se lo sabían todos. Lo sabían todos. Y ahora se están acuchillando entre ellos. Y estos están comprando el silencio, recolocando a los que estaban con Paco para que no digan nada. Pilar Alegría sabía perfectamente quién era Paco Salazar, pues es que todos sus compañeros de partido son así. Así uno comprende. Claro, dice, oye, ¿por qué estas mujeres están todo el día diciendo que los hombres son violadores, ven machismo en todas partes? Pues claro, uno al final lo llega a comprender y dice, si es que están rodeados de gente así. Y si usted trabaja con personas como Paco Salazar y con sus encubridores, pues claro, dices que los hombres son así. A ver, no, tu entorno. Pero tiene sentido. Pilar Alegría lo sabía. El error es que, claro, la han pillado. A ella y a toda la PSOE. Y sobre todo, donde más les duele, que es la cuestión feminista. Entonces ahora han salido con una campaña que hemos de reconocer que es maravillosa. Y es decir, mira, vamos a demostrar que nosotros no. Que los machistas son ¿quién? Los que utilizan la palabra charo. Claro, empate. Usted dice charo de forma despectiva, nosotros nos subimos la bragueta delante de las mujeres. Pues es lo mismo. Aquí nosotros, de hecho, somos los que protegemos a las mujeres. Con Paco y sus ayudantes. Entonces están con una campaña que es eso, que fíjate, dicen charo en redes sociales. Lo cual demuestra que a las mujeres hay que protegerlas y que solo la PSOE es capaz de ello. Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué sale en las terminales mediáticas? Porque claro, el tema feminista, ya saben, anda que no da de sí. Estarán muy centrados en este escándalo. No. El tema es ese informe del Instituto de la Mujer que ha pagado usted, por cierto, para perseguir, monitorear a aquellos que utilizan la palabra charo, que es de un machismo intolerable. Charo es un nombre más como el suyo o como el mío, pero ahora también hay quien lo usa como un adjetivo despectivo. Mujer de unos 50 años, la ridiculizan generalmente con pelo corto, teñido de azul, cardado, férrea defensora de la izquierda y admiradora de Pedro Sánchez. Los detractores de la izquierda la ilustran así. Y es que en los últimos meses suena con fuerza en redes como X. Lo utilizan como una burla a las mujeres que defienden los intereses de la izquierda y del feminismo. Los intereses de la izquierda y del feminismo, hombre. Los intereses de Pedro Sánchez, vale. Pero del feminismo, pero ¿cómo van a ser esto? Los que han estado tapando todos estos casos, las defensores de las mujeres. Pero bueno, para que vean que nosotros tenemos buena voluntad y estamos concienciados con esta campaña que ha sacado el Instituto de la Mujer, para que no digan que no ponemos nuestro granito de arena. En Freedom Collection hemos sacado estos modelos que tienen ustedes en pantalla contra la charocracia, y ahí sale pues una charo estándar. También tienen el formato taza, ahí lo pueden encontrar. Y que este es maravilloso. No moleste charo. Esto es un meme que circula mucho en las redes sociales, que también lo pueden encontrar ustedes en formato taza. Es nuestra manera de, pues en fin, demostrar que sí, que estamos muy concienciados con esta campaña, que por supuesto el término charo no se puede utilizar y que es lo más machista, lo más misógino que se puede hacer. ¿Encubrir abusos? No, eso está bien, eso es progresista. Lo que es machista es utilizar el término charo. Y están con este rollo. Empate. Y para que vean ustedes lo involucrados que estamos y concienciados, si ustedes utilizan el código charo5, tienen un 5% de descuento adicional
en todos sus productos de Freedom Collection. Así que para que no digan, para que no digan que no nos ponemos al día con las campañas de la PSOE. El que no se pone al día es Óscar López, que es que este hombre, la verdad, claro, recuerden que Sánchez se enteró que este tipo fue a preguntar a Villarejo por las saunas del suegro, de Sabiniano, otro frente. Al caer. ¿Quién pagó las campañas de Pedro Sánchez para esas primarias? Koldo dijo, a mí me suena que unos 100.000 euros dio Sabiniano. ¿Qué es lo que hacían con esos 100.000 euros? Según Koldo. Esto habrá que demostrarlo, evidentemente. Pues se lo daban a inmigrantes para que fuesen cantidades pequeñas y las ingresaran. Y así pues no. Entonces iba con maletines por ahí repartiendo entre los inmigrantes para que luego fueran a decir, yo quiero donar por Pedro. ¿Cuánto quiero yo a Pedro? Una parte se la quedaba el que participaba del pitufeo, claro. Bueno, pues se enteró Sánchez y le dijo, Óscar, tengo una buena noticia para ti, y es que te vas a la Comunidad de Madrid. Dice, hombre, pero si ahí estamos ya como tercera fuerza. Pues por eso. Qué regalo. Bueno, pues le preguntaban sobre la sentencia del fiscal general del Estado. Decía esto, y ahora vamos a escuchar lo que decía 45 minutos después. He visto la sentencia. Cuando la lea, opino, ¿vale? Han tardado, ha costado, ¿eh? Bueno, pues lo que parece que no le ha costado a él es leerla, porque ya digo, en 45 minutos ha leído más de 200 páginas y Óscar López ha sido capaz de ya tener claro, tras esa sentencia y tras su experiencia y, en fin, su alto reconocido prestigio como jurista, pues decían los mañaneros que es que qué película de Hollywood. Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. ¿No la considera suficientemente armada, ministro? A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. Mire, en efecto, el gobierno acata el fallo, actuó, hemos dado relevo al fiscal general del Estado y ahora 20 días después, creo que son, pues vemos ese ejercicio de intentar justificar, desde mi punto de vista, en mi opinión, respeto a otras, lo injustificable. Pero ya está, el gobierno ha respetado, ha acatado, ha relevado al fiscal general del Estado. Ya está, sí, ya está. Álvaro, que te vaya bonito. Dice, da igual. Bueno, da igual. El gobierno actuó, no, el gobierno no actuó. Una sentencia que dice que ustedes pusieron un fiscal general del Estado que es un delincuente. Eso es lo que pasa. No era el gobierno actuó, no. La justicia dijo, este señor es un delincuente. Bueno, pues Óscar López en 45 minutos ha sido capaz de dejarnos este análisis tan profundo y tan interesante. Se quedaba ahí Javier Ruiz, ¿no lo considera suficiente contundente, ministro? Pero que si ni se ha leído, ¿qué va a considerar? En fin, una pantomima, la verdad están un poco desquiciados y a veces producen cierta lástima, pero bueno, uno se acuerda de lo que está haciendo con el país, entonces se le pasa. Pero la que sí que ha salido de la sentencia es nuestra querida Guadalupe Sánchez, así que vamos a conectar con ella. ¡Comenzamos! Saludamos ya a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jano? Muy bien. Bueno, habemos sentencia y también habemos relato. O sea, claro, el que no se la haya leído, pues se creerá lo que se van contando por ahí. Pero tú que sí que te has puesto con el asunto, ¿qué dice esa sentencia realmente, Lupe? A ver, yo evidentemente he hecho una primera lectura. Te confieso que el voto particular no me ha dado tiempo a leerlo en profundidad. El voto de la mayoría sí, que además es el que cuenta. Es una sentencia desde el punto de vista jurídico impecable, tengo que decir. Está muy bien, están muy bien expuestos tanto lo que se consideran hechos probados como los fundamentos jurídicos que llevan aparejada la condena. Y mira, a modo de resumen, muy rápido, antes de entrar en otras consideraciones, la sentencia considera probado que Álvaro García Ortiz filtró el correo electrónico del abogado de la pareja de Díaz Ayuso a la Fiscalía, bien directamente o bien con la intervención de terceros con su completo conocimiento. Y además no solo lo condena por la filtración del correo electrónico, sino que también lo condena por la publicación de la nota de prensa.
El delito por el que lo condena es el del artículo 417 del Código Penal, que es revelación de datos reservados, y a modo de resumen, la sentencia lo que considera es que por el cargo que ocupaba Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, pesaba sobre él una especial obligación de reserva, al margen incluso de que algunos de los hechos ya fueran públicos. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice, para que me entienda todo el mundo, es, con independencia de si fuera cierto o no que algunos de los elementos de ese correo ya circulaban, ya los conocían esos periodistas, eso no quita que el fiscal general del Estado ni la Fiscalía General pueda hacer uso de esos datos, porque sobre la Fiscalía General del Estado pesa una especial obligación de reserva. Es como, da igual que sea conocido, ponen un ejemplo además de los datos médicos que yo ya he utilizado en el programa. Imagínate que tú estás enfermo y sale en prensa que tú estás enfermo. El hecho de que la prensa diga o deje de decir que tú estés enfermo no quita que tu médico no pueda salir a comentar en medios datos de tu expediente. Pues lo que viene a decir el Supremo con el fiscal general es igual. Y luego ahora, si quieres, entramos en más detalles. Sí, de hecho, sobre eso que comentas, hace un ejemplo con una enfermedad de transmisión sexual que no exonera que, claro, que vaya tu médico diciendo, sí, es verdad, mirad, claro. Eso es así. El Supremo hace muchísimo hincapié en que entre las funciones de la Fiscalía, que sí que está la de proporcionar información a la opinión pública sobre determinados aspectos de un procedimiento, entre sus funciones no está el entrar digamos que en trifulcas mediáticas ni en desmentidos mediáticos. Es decir, lo que le vienen a decir a Álvaro García Ortiz es que su misión como fiscal general no era la de ganar el relato. Y hay un aspecto muy importante que a mí me ha gustado mucho. Bueno, hay dos. Uno es cómo la sentencia desmonta a los periodistas. Recordemos que una de las pruebas de descargo a las que recurrió Álvaro García Ortiz es la testifical de varios periodistas que afirmaban tener conocimiento del contenido del correo antes que el fiscal general del Estado. Bien, lo que hace la sentencia es utilizar este testimonio para decir, hasta tal punto eran conscientes los periodistas del contenido sensible y de los datos reservados que contenía ese correo, que actuaron con menos precipitación que el propio fiscal general, es decir, no lo publicaron, no lo hicieron público, hasta que salió, hasta que lo publicó el Plural. Y luego hay otro elemento también muy importante de cómo introduce la testifical de algunos de estos periodistas, concretamente del periodista de la SER, que afirmaba que él, digamos que muy tajantemente, que su fuente no había sido el fiscal general del Estado. Cuando analiza este testimonio, lo que viene a decir es, vamos a ver, la noche antes de la publicación del pantallazo del correo, el primero que se hace eco del contenido de ese correo es la SER. Y el señor que se hace eco del contenido de ese correo, que de apellido Campo, hace mención a partes textuales del correo electrónico. Menciona él, ciertamente mi cliente habría cometido, hace mucho hincapié en esa parte. Y luego hace referencia también a que el propio periodista menciona que al día siguiente, que la Fiscalía estaba trabajando en una nota de prensa. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe el periodista que que la Fiscalía está trabajando en una nota de prensa si no es porque alguien del entorno de García Ortiz no se lo ha dicho? Porque suma a esto la declaración de la directora de prensa del propio Álvaro García Ortiz, de la Fiscalía. Sí, que reconoció. Recordemos que Maredó reconoció
que ella redactó al dictado de Álvaro García Ortiz. Esa noche, la noche en la que Miguel Ángel Campo hace referencia al contenido del correo, ella estaba redactando una nota de prensa al dictado de García Ortiz porque ella no tenía el correo. ¿Y cómo principia esa nota de prensa? Pues principia con, tal y como se ha publicado en algunos medios de comunicación, recordemos que la nota iba a salir a la mañana siguiente. De hecho, salió la mañana siguiente a las 10 de la mañana. O sea, Álvaro García Ortiz le estaba dictando a su jefa de prensa una nota en la que ya partía de que había información que iban a publicar los medios. ¿Cómo lo sabía Álvaro García Ortiz que lo iban a publicar los medios si no había hablado con ellos? Claro. Era el único que además tenía, ni siquiera, recordemos además también la testifical de Lastra diciendo que cuando este periodista, dijo en la SER que la notaría iba a publicar una nota de prensa, ella se quedó muy impactada porque en principio a quienes correspondía dictar la nota de prensa era a ella y al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid. Así que bueno, el papel de los periodistas lo desmonta la sentencia especialmente bien. Y luego hace hincapié en otro aspecto que es la especial intensidad que la filtración del correo electrónico, de los elementos del correo electrónico, ha tenido en los derechos de la especial afectación que ha tenido en los derechos de defensa y en la presunción de inocencia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. Que evidentemente, porque tal y como he explicado, el hecho de que la prensa se esté haciendo eco de ciertas informaciones no habilita que nada menos que el Ministerio Público, es decir, que el Ministerio Fiscal, confirme en la nota de prensa elementos de ese correo. Es decir, lo que dice el Tribunal Supremo, que además lo dice de manera muy clara, es que para desmentir un bulo no era necesario, se podía hacer, no era necesario utilizar textuales del correo electrónico en información que comprometiera datos reservados. Es decir, como dijo Adriana Lastra en el acto del juicio. Almudena, que siempre... Ay, Adriana, siempre estamos igual, por favor. Almudena Lastra. Como dijo Almudena Lastra en el acto del juicio, cuando declaró para desmentir la información del Mundo, bastaba decir que la iniciativa no había surgido del Ministerio Fiscal. No era necesario ni a emitir una nota de prensa que contuviera textuales ni hacer referencia a elementos de ese correo. ¿Vale? Eso es, a grosso modo, lo más importante de la sentencia. Y ahora, Lupe, muchos están hablando del voto particular de las magistradas, en este caso Ferrer y Polo, que abre la puerta a Pumpido para absolver a García Ortiz. Esto lo hemos normalizado como una cosa que me pone la piel de gallina cuando leo estas cosas. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo que abre la puerta a que Conde Pumpido pueda absolver a Álvaro García Ortiz? Pues sí, lo hemos normalizado y es una auténtica aberración porque el Tribunal Constitucional ni condena ni absuelve a nadie. Es que es eso. El Tribunal Constitucional, por la vía de amparo, lo que puede hacer es declarar la vulneración de un derecho fundamental durante el proceso y en ese caso, y en función del derecho que se haya vulnerado, pues puede ordenar que se vuelva a dictar la sentencia o que se vuelva a repetir el juicio. Pero lo que no puede es ni condenar, ni absolver, ni mucho menos corregir el relato de hechos probados. El voto particular, ya te he dicho que me lo he leído muy por encima. En primer lugar, parte de un relato de hechos probados distinto al de la mayoría. Considera, por un lado, que no ha quedado probado que Álvaro García Ortiz haya tenido nada que ver con la filtración del correo electrónico. Considera que la nota de prensa no contiene ningún elemento que comprometa datos de origen reservado, ¿vale? Y luego, además, considera que la publicación de ese correo no ha dañado de manera alguna ni ha lesionado ni el derecho de defensa ni la presunción de inocencia de Alberto González Amador.
¿Qué tienen que saber nuestros espectadores? Bueno, estas son las mismas dos magistradas que firmaron el voto particular en la sentencia de los ERE. Lo digo porque por las coincidencias. En principio, con este voto particular, el Tribunal Constitucional, si funcionara como debería funcionar este órgano constitucional, no significaría este voto particular que se fuera a amparar a Álvaro García Ortiz ni que abriera la puerta a absolutamente nada, porque honestamente yo tras leer la sentencia de la mayoría no aprecio ninguna vulneración de ningún derecho fundamental a Álvaro García Ortiz durante el procedimiento. Pero bueno, hay un elemento importante que hay que tener en cuenta de cara a lo que pueda decir. Hay dos elementos importantes que hay que tener en cuenta de cara a lo que pueda hacer o dejar de hacer el Tribunal Constitucional. Uno, que para mí es el menos relevante, es que uno de los elementos o de los fundamentos jurídicos en los que se ampara la mayoría del Tribunal Supremo en esta sentencia es la famosa directiva de la que yo he hablado tanto en el programa 2016-313, una directiva europea de refuerzo a la presunción de inocencia, que establece que las autoridades públicas, aunque pueden comentar, como no puede ser de otra manera, informaciones relativas a casos que están siendo judicializados, en sus declaraciones de ninguna forma pueden comprometer la inocencia o culpabilidad de la persona que está siendo enjuiciada hasta que no exista sentencia firme, ¿vale? Eso dice esta directiva. Uno de los motivos de los fundamentos jurídicos en los que se apoya el Tribunal Supremo para condenar a Álvaro García Ortiz es que la mera nota de prensa compromete la presunción de inocencia y el derecho de defensa de un particular en la medida en la que está poniendo negro sobre blanco digamos que una especie de reconocimiento o una confesión de cara a una conformidad de unos hechos delictivos que ante la opinión pública pues efectivamente determina un reconocimiento de una especie de confesión, aunque no se ha producido la confesión en términos judiciales, ante la opinión pública sí sería. Entonces, tenemos por un lado que se invoca una normativa europea. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que si el Tribunal Constitucional revoca la condena a Álvaro García Ortiz y, actuando otra vez como una sala de casación VIP del Tribunal Supremo, algo que le es totalmente ajeno, lo absolviese, pues podríamos encontrarnos con que el Tribunal Supremo hiciera como ha hecho el Tribunal de los ERE, que es elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y inaplicar a la sentencia hasta que se pronunciara el Tribunal de Justicia Europeo, ¿vale? También lo hemos visto en la amnistía, por cierto. Tenemos por un lado en que en la medida en que entra en juego normativa europea se pudiera elevar esta cuestión prejudicial. Esto por un lado. Y por otro lado, que a mí me parece más relevante, el hecho de que actúe el Tribunal Constitucional como una sala de casación del Tribunal Supremo es algo totalmente anormal, que no se puede normalizar y que no se puede tolerar. Y recordemos que es el propio Tribunal Supremo que en algún auto, inadmitiendo alguna querella, ha traído a colación el hecho de que no se le olvida al Tribunal Constitucional que sus miembros, que sus magistrados, sí pueden ser enjuiciados por un delito de prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que no consideren que van a resultar impunes en el ejercicio de su actuación como magistrados del Tribunal Constitucional, a pesar de lo que dice un artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si nos encontramos ante un nuevo intento del Tribunal Constitucional de actuar como tribunal casacional, corrigiendo una sentencia del Tribunal Constitucional para
en lugar de como tribunal de amparo, actuar como un tribunal al uso y absolver a Álvaro García Ortiz, esto volvería a poner en el foco informativo estos autos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, recordándole al Constitucional que sus miembros pueden incurrir en un delito de prevaricación. Es decir, que vamos a ver qué es lo que sucede. Ya te digo, la sentencia es, a mí me parece, desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, impecable, y es una delicia leer sus fundamentos jurídicos para los juristas, de verdad que sí. Y esto, Lupe, que comentábamos al final, el choque constitucional supremo, que claro, esto era inimaginable hace 2-3 años, lo llevamos diciendo aquí mucho tiempo, que creo que eso es lo que vamos a ver, que va a ser una cosa, en fin, impresionante, pero es que al final del sanchismo va a ser... Ahora estamos con destellos, o sea, el castillo, la traca final, el castillo que decimos en Valencia, todavía está por llegar. Sí, y yo te digo que cuanto más se aferre este señor Pedro Sánchez a la silla, más comprometida va a ser su situación. Pero claro, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Si se va, ya no tiene nada que hacer. Él se aferra al poder porque sabe que de ello depende su propia impunidad, pero cuanto más se aferra al poder, más se compromete su situación judicial. Es decir, el choque con el Tribunal Constitucional puede llegar bien por la vía de que volvamos a ver al Constitucional actuando como un órgano casacional, cosa que no puede hacer, o bien por la cuestión del suplicatorio que tantas veces hemos comentado. También lo hemos dicho. Situación de Pedro Sánchez a nivel personal es cada vez más comprometida. Tiene abiertos nuevos frentes, recordemos, financiación ilegal del Partido Socialista, que eso ya está en marcha, Europa, el rescate de Europa, que no solo va a comprometer a su mujer, Begoña. No, van saliendo más nombres. Entonces, todo se va hilando. Él cada vez está en una situación más complicada y al mismo tiempo que se aferra al poder para que no se le puede investigar directamente, porque recordemos que el suplicatorio no solo blinda al que goza de esa prerrogativa, en este caso al presidente, de no poder ser detenido, si no es en caso de un delito flagrante, sino que también lo blinda ante una investigación. No se puede investigar nada que tenga que ver con el presidente hasta que no se conceda el suplicatorio. Entonces, él no quiere soltar esa prerrogativa, al mismo tiempo que cuanto más tiempo se aferra al poder, más información sale, y el choque puede llegar, como digo, bien porque el Tribunal Constitucional decida volver a manifestarse como un órgano casacional, algo que es totalmente ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, o bien porque niegue, ampare al presidente del gobierno cuando se niegue el suplicatorio por el Congreso, cosa que a mí ya sabes que ya ha habido un editorial del País, un artículo en el País en el que se dice que Pedro Sánchez tiene que pasar pantalla y acceder a esa modificación, a esa mutación del texto constitucional que le pide Junts, que es un referéndum de independencia, una consulta de independencia. Eso, como yo vengo defendiendo muchas veces, eso se hará a cambio de un rechazo al suplicatorio. Yo lo veo muy plausible y el rechazo al suplicatorio, el Supremo considerará que el efecto no puede ser el que pretenden las Cortes, se llegará al Constitucional y otra vez tenemos ahí al Constitucional pues amparando a Pedro Sánchez sobre si una ley de 1912 puede tener como efecto la impunidad o al contrario no se puede rechazar ese suplicatorio. Es decir, que el choque lo tenemos garantizado. Sí. Y que luego cuando ocurra que no digan que no lo hemos contado porque llevamos tiempo ella diciendo esto. Así que nada, lo contaremos, Lupe. Te vemos la semana que viene aquí. Ahí nos vemos la semana que viene. El lunes no, otro día, pero nos veremos. Eso. El jueves que viene. Bueno, mil gracias por entrar, Lupe, y por explicarnos esta sentencia que viene bien, sobre todo porque, claro, leerla, pues mucha gente no lo va a hacer,
Pero llevan por ahí algunos diciendo, ay, mira qué locuras dicen. Bueno, pues no, esto es la realidad. Sí, bueno, ya Gracias, Lupe. Algunos periodistas del régimen comentando que la han leído y para certificarlo utilizando como pantallazo un extracto de un artículo periodístico. Si es que hay que quererles, o sea, de verdad, Sí. son imparodiables. Tampoco se esfuerzan, ¿eh? O sea, no, ya... No. Dice, ya digo esto, ya está. No la necesitan, ¿para qué? Exacto. Gracias, Lupe. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un beso. Chao. Pues esto nos cuenta Guadalupe Sánchez sobre esa sentencia que ya saben ustedes que estaba dando mucho que hablar, que es que no sale, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Dónde están las pruebas? Pues ahí las tienen. Aunque como no hay un vídeo grabando a Álvaro García Ortiz, filtrándolo, entonces no, claro. En fin, que estos van soltando estos rollos y algunos afortunadamente se lo cree. Nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos una semana más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Ya estamos de vuelta. Ya estamos, sí. La verdad, a mí los puentes se me hacen largos. Y aparte es que es una sensación rara, ¿verdad? Porque sí. El lunes fue como una especie de domingo y no sabemos si pues, es martes con estamos? Espíritu de lunes y bueno, uno viene purificado después del Día de la Inmaculada y se encuentra otra vez con la dura realidad de esta gente, ¿no? Y de la PSOE, de todo lo que está saliendo en torno al Partido Socialista y bueno, pues aquí estamos. Están desquiciados, sí. Está muy desquiciado, sí. Lo de Pilar Alegría, en fin, ha significado una vez más pues que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y que hay causas, banderas que les importan nada, votos. Sí. Es lo único que les importa. Y ya están preparando la temporada 2026, porque esto no deja de ser una especie de telenovela grotesca, pero telenovela. Y apunten nombres. Para la temporada 2026, spoiler. Exacto, ¿no? sí. Como... Ahora que están en negociaciones Netflix, que se va a comprar Warner Brothers, que se ha metido de por medio otra empresa por ahí para una OPA hostil, no sé, sí, no sé un qué follón rollo, sí. Tremendo. Pues nosotros les ofrecemos posibles seriales, ¿no? Dentro de todo este entramado del Partido Socialista, con un nombre que tienen que apuntar todos nuestros espectadores. Apunten. Algunos seguro que les suena el nombre de Susana Sumelzo, que vuelve a sonar con fuerza en toda la causa de la PSOE. Hablamos de la actual secretaria de Estado para Iberoamérica. En Moncloa no ha gustado nada que salgan a la luz cómo sus empresas familiares han aumentado en los últimos años su facturación a costa del gobierno de España, como por ejemplo a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuando dependía de la Musa Verde, Teresa Rivera, que ahora está forrándose en Bruselas. Más preocupación ha levantado incluso que una de esas empresas guarde sospechosa conexión con los negocios de Santos Cerdán, ahora bajo investigación judicial, y de la UCO. La empresa de su primo, Fernando Sumelzo, tiene la sede social exactamente en el mismo domicilio que Servi Navar, ya saben, bajo sospecha de llevarse jugosos contratos de obra pública y las mordidas que llevaban aparejados a estos casos. Sumelzo no era una dirigente socialista más, era conocida como una de las personas más cercanas, interprétenlo como ustedes quieran, en su momento a Pedro Sánchez, hasta el punto de que su relación especial en el pasado ha generado ciertos rumores. A partir de ahí pasó de ser una figura destacada del sanchismo a un discreto segundo plano. Y a todo esto, Jano, esto es muy interesante, la UCO apunta ya a esos 40 millones de euros de subvención de Óscar Puente a los túneles de Belate. Esta concesión financiera del ministro de Transporte se menciona hasta en 3 ocasiones a lo largo del último informe de la Guardia Civil sobre los negocios de Cerdán. Ay, Óscar Puente. Claro, pues es tan agresivo y está siempre de mal humor. Claro, y señalando a los periodistas, que se formó polémica, creo que con Rubén Amón, ¿no? Que había escrito un artículo que diciendo que la PSOE era ya una secta de fanáticos, ¿no? Y dice, manda narices que el que más insulta a todo el mundo sea el que critique que le están insultando, ¿no? Sí. En fin, una cosa delirante. Pero fíjate, todos los puntos de conexión. Se va cerrando. El mismo domicilio, la empresa del primo de esta chica, bueno. Sí, apunten nombres. El de Óscar Puente es más conocido, Susana. Ay, Susana. Saldrán cositas, muy probablemente. Ahí está trabajando incansablemente la UCO.
el que no para de trabajar incansablemente es Tezanos, este caso por la mentira y la manipulación, y hoy estaba en el Senado y el tío, vamos, no se corta. No, y aparte, pues contestando con una suficiencia tremenda y una, en fin, pues, pues eso, dándoselas de sobrado. De sobrado, sí, porque él dice que trabaja de manera independiente, que no se debe al gobierno, pese a que tiene carné de socialista. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, pues ha negado recibir instrucciones del gobierno durante su labor al frente de este organismo. Durante su intervención en la Comisión de Investigación del Senado sobre el CIS, Tezanos ha asegurado que su sensación es que la crítica que se realiza a este organismo no es científica, así lo ha dicho, porque tiene claro que ellos siempre han dado en el clavo con sus encuestas. Dice que todo se engloba en el carácter político y en su caso ha opinado que se ha exagerado demasiado. Así de confiado se ha mostrado a la hora de contestar a las preguntas de los senadores. Le escuchamos. ¿Está tan convencido de que su fórmula es la correcta y de que su trabajo es excelente? Porque nunca da en el clavo. Eso lo dice usted. Hemos dado siempre en el clavo. No, esos son los datos objetivos que tenemos encima de la mesa. No son los datos, es un sesgo. Señor Tezanos, ¿el CIS o Sánchez? Ni CIS ni el Sánchez. No, yo no digo la mentira y el gobierno no miente. El gobierno no miente. ¿El gobierno no Sánchez no miente, el gobierno no miente. Yo creo que no. Yo creo que no. Delirante, ¿eh? O sea, he estado siguiendo unos pocos minutos porque ya tenía que estar yo con otros menesteres. Me explotaba la cabeza escuchando a Tezanos. Dices, pero vamos a ver, que obviamente todas las encuestas tienen una cocina detrás, sí, ¿no? Pero una cosa es tener un camping gas, ¿no? En fin, una sartencilla pequeñita y otra, pues en fin, en la cocina 3 estrellas Michelin que tiene este señor a la hora de engordar todos los resultados del Partido Socialista. O sea, es que es una cosa tremenda. No, eso lo dice usted. O sea, 2 más 2, 4. Bueno, eso es su opinión. Eso es su opinión, claro. Eso es su opinión. Su interpretación, claro. Las matemáticas, por favor. Ay, Dios mío. Una ciencia exacta. Nos reímos, pero es para llorar. ¿Cuánta gente hay robándonos la pasta y viviendo a costa del contribuyente? Es increíble. Es un atraco a mano armada. Sí. Porque evidentemente, como tú señalabas, no hace falta una prueba del fiscal filtrando esos datos o robando o haciendo lo que haga falta para decir es que he sido yo culpable. Es que no hace falta. Pues lo mismo con el CIS. Sí. No hace falta ver que te han dado un telefonazo desde Moncloa para engordar todas esas cifras. Es tremendo lo del CIS. En fin. Ay. Se celebrarán juicios y Tezanos deberá estar en uno de ellos, porque claro, esto es una cosa espectacular. Sí, es que son todos. El carnet de socialista lo entregará, ¿no? Y Moncloa renegará de él, ¿no? Pues como reniegan de Paco Salazar y de toda esta de Santos Tardán, de toda esta gente. Es espectacular, es que no hay uno, Carlos Cuerpo creo que es el único, ¿no? Que nos queda así que, mira, este hombre no, a mí me parece roba. El más decente de todos. El último también quiere entrar, o sea que a lo mejor si le das margen quizá cambia. Porque los perfiles técnicos siempre suelen salvarse un poco aunque estén en la boca del lobo, ¿no? Que es el caso. Pues mira Nadia cómo se fue, dijo un momento que me llaman de Europa. Que tengo una llamada, ha escrito un libro y todo. Sí, dijo, pues ya me lo contáis, ¿eh? Me voy. Y digo, a ver, te lo vamos a contar porque en Europa estaba Nadia, claro, Nadia. Efectivamente. Estaba ahí. Sí. Vamos con Mónica García. Esto, imaginemos que fuese con un gobierno de la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox. Estaría en 24/7 con este asunto. Pero esto es lo de siempre, ¿no? El feminismo a la izquierda, la sanidad la defiende la izquierda, pero se ha puesto en huelga todo el mundo. Médicos de toda España y con razón. Y además los espectadores lo van a ver perfectamente porque vamos a ver una foto de Mónica García en 2017, antes de que llegara Sánchez al poder, ella todavía estaba en la Comunidad de Madrid, y lo que dice ahora. Vale. Vas a ver el cambio, que es espectacular. Vamos a repasar esa noticia porque miles de médicos de toda España han participado este martes en una nueva huelga convocada por varios sindicatos, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, también el Sindicato Médico Andaluz. Ha tenido lugar en concreto una concentración ante el Ministerio de Sanidad, donde se han escuchado pues numerosas críticas contra la gestión de la ministra Mónica García. Se le señala a Mema, médico y madre, también magistrada. Mira, podríamos decir Memamag. Memamag, sí, porque también... O Memaju, jurista. Memaju, jurista a tiempo parcial. Bueno, Memamag, Mónica García, por la falta de avances en su estatuto profesional, que ella demandaba tanto. Los manifestantes pues han mostrado una profunda decepción con la ministra. Le acusan de haberse distanciado de las reivindicaciones que defendía antes de llegar al gobierno. Ella echa balones fuera y señala que son competencias de cada comunidad autónoma.
La mayoría de las reivindicaciones que han quedado vivas pertenecen o están en el tejado de las comunidades autónomas. Hay una cosa a la que no se le puede pedir al Ministerio, es que invada competencias. De hecho, son las comunidades las que nos han dicho este texto tiene sus limitaciones porque el texto tanto del Estatuto Marco como de las legislaciones básicas, uno, no puede invadir competencias y dos, lo que tampoco puede hacer es invadir otras leyes. Nosotros no podemos invadir. Vamos al túnel del tiempo. Vamos a ver la foto que subía Mónica García hace unos años cuando estaba en Madrid. Somos médicos, no esclavos, jornada laboral como todos. Estatuto médico. Y ahí vemos el dedo aplastando a un médico con el cartel del Ministerio de Sanidad. Es verdad, buen detalle ese. Claro, en ese momento pues ella no era ministra de Sanidad y podía criticar abiertamente demandando ese estatuto médico, que es una demanda que llevan años pidiendo los médicos, entre otras cosas que se acaben esas guardias de 24 horas, ¿no? Y claro, como ahora ella es ministra, no, eso por culpa de las comunidades autónomas. Y ya está, y con eso pues me cambio. Ha habido otro cambio, o sea, más desagradable estéticamente ahora. Se supone que ministra y tal. Yoli ha intentado sofisticarse. El caso de Mónica es peor. Sí, puede ser que se haya degradado más. Sí. En fin. No sé. En fin, es una cosa. Prefiero no tener pesadillas, Jano, esta noche. Sí, la verdad. No. Esto es importante. Es importante no quedarnos con el recuerdo de esa imagen. Quiero soñar con cosas más bonitas. Pues mira, con nuestras ofertas flash de Freedom Collection. Por ejemplo, sí, hasta el 40% de descuento en sudaderas, Jano, que son. Para el frío, es que ahora hace frío, pues claro. Hay que... En pleno mes de diciembre, aunque en Valencia todavía estemos en 20, 22 grados. Oye, este fin de semana que he estado en Valencia. Yo igual. Manga corta, macho. Sí. Es que esto es una cosa tremenda, pero bueno, no es excusa para lucir estas pedazos de sudaderas que tenemos al 40% de descuento, como esta sudadera Navy con la bandera de España. También tenemos esta contra el mundo moderno. Tú sigues llevando formato taza. Formato taza. Y soy fan de la taza. Es que es una maravilla, pero mi favorita por encima de las que están, de todas las que están en ofertas flash, exacto, es mi taza y esta pedazo de sudadera con la heráldica de los Reyes Católicos por delante y esas 3 carabelas por detrás rumbo a la evangelización del Nuevo Mundo. Es que es una maravilla. Y terminamos con esta sudadera verde con capucha de la Guardia Civil, de la UCO, maravillosa, pues eso, al 40% de descuento, además de todas, operación especial de Navidad del 25% de descuento en todos y cada uno de nuestros artículos. Y encima, como sacan los modelos de la Charos para que vean que estamos comprometidos con la causa, si pone el código Charo5, un 5% adicional. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede pedir más. No hay más excusas para que ustedes no puedan acudir a la página web de freedomcollection.es y nada, a comprar. Sí, claro. Sobre todo de regalos navideños. Claro, hombre, ahora que está a la vuelta de la esquina, pues eso, aprovechar. Ofertas flash, oferta de Navidad, lo que sea. Código Charo5. Código Charo5, sí, me encanta el código. El nombre es... Bueno, lo prometimos el jueves aquí con Miguel Rovira. Pues cuando saquemos el modelo Charo, que lo vamos a sacar, habrá un código que se llamará Charo, efectivamente. Charo 5, número libero. Exacto. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a don Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el puente? Pues muy bien. Estuve en Jerez de la Frontera. Maravilla. Vi las zambombas, que es una tradición maravillosa. Estuve en un concierto magistral de Rancapino, que es un cantador flamenco con una voz quebrada y que hizo en las bodegas de González Vías, que no puede haber marco mejor. Y la verdad es que he vuelto totalmente renovado y reconciliado con el sur. Nunca me había peleado, pero vamos, que decir más aún. Y luego aparte hizo un tiempo tan maravilloso que te das cuenta de que no hay que irse por ahí a Tailandia para disfrutar, ¿no? Sino que te puedes ir a Sanlúcar de Barrameda, tomarte unos langostinos y estar mejor que nadie, ¿no? Sí. Oye, pues qué envidia. Mi puente no ha sido así. Manuel Llamas, ¿cómo ha sido el tuyo? El mío tampoco. Yo he estado dando el callo. He estado dando el callo, picando piedra para que se lo lleve todo Hacienda. O sea que estoy cabreado. Para variar. Estoy especialmente cabreado. Pero bueno, bien. Luis Fer, ¿tu puente qué tal? Pues yo, para no cabrearme como Manolo, me he ido a casa de unos amigos en Olivenza, un sitio extraordinario donde los haya, cuna del toro, su fiesta del toro, que no era en estas fechas, pero bueno, la verdad que cualquier fecha es buenísima para estar en Olivenza y tengo que decir que también hemos tenido muy buen tiempo. Muy buen tiempo.
Qué maravilla. En Valencia también ha hecho muy buen tiempo, ¿eh? ¿Tú has estado en Valencia? Sí, este fin de sí. O sea que estabas ocultando aquí que te habías ido fuera. Porque habías No, dicho... con Juanín lo he dicho. No, sí, tampoco. A ver, tampoco ha sido un fin de semana con un día más. Casi veraniego, podríamos decir. Sí, manga corta en Valencia, es verdad. Joder. Pero salía aquí guantes, bufanda. Españita, que es muy grande. Vamos a empezar, si os parece, con las encuestas que se han publicado. Claro, la izquierda se hunde, sobre todo Sumar y Podemos 11, Sumar, Podemos 2 y Podemos de 2. No pasan ni ninguna. Repasamos, Juanín, esas encuestas. Sí, porque parece ser que el giro demoscópico se está consolidando. El Partido Popular y Vox sumarían ya 200 diputados, 200 de los 350 del Congreso, unas cifras que superan con creces el techo alcanzado en 2011, cuando el PP de Mariano Rajoy desbordó la mayoría absoluta con 186 escaños y rozan el hegemónico resultado del PSOE de Felipe González, que alcanzó los 202 representantes en 1982. PP y Vox acaparan exactamente la mitad de los votos, según el panel de Sigma 2 para el diario El Mundo, y se extraen dos factores: la fortaleza que en teoría mantiene el PP desde las elecciones del 23 de julio de 2023 y el empuje imparable de Vox, que además de seguir seduciendo a exvotantes de Feijóo, roba cada vez más sufragios a la izquierda. Hermene, ¿cómo ves esto? Mira, a mí es verdad que las encuestas siempre hay que ponerlas en sordina, y sobre todo las encuestas con una distancia electoral o una distancia, cronológica tan grande todavía o tan incierta, porque no sabemos cuándo va a haber elecciones. Además, con este tipo de encuestas lo que hacen es estimular que no haya elecciones anticipadas, porque nadie convoca unas elecciones anticipadas para perderlas, sobre todo si te puedes mantener en el poder. Yo veo dos cosas. Una, hay una cita electoral dentro de unos días, el domingo, si no me falla la memoria. Este no, el siguiente, en Extremadura. Exacto, este no, el siguiente. Domingo 21, o sea, en Extremadura. Yo creo que eso va a ser una clave que nos va a dar la medida de cuál es por así decir, el suelo electoral del Partido Socialista. Es decir, vamos a ver la foto del suelo electoral del Partido Socialista y vamos a despejar la duda de si el Partido Popular alcanza o no alcanza una mayoría absoluta, o si necesita el apoyo de Vox para gobernar, que nos situaría en la misma posición que justificó la convocatoria electoral, con lo cual estaríamos otra vez entrando en bucle y yo no sé cómo se resolvería ese nudo gordiano. Y de las elecciones generales, si tomáramos por buenas las encuestas, a mí me gustaría, o sea, dentro de lo que sería un sueño ya paradisíaco, es ver que se alcanza la cifra mágica de los 210 diputados, que es lo que conformaría una mayoría de 3/5, que permitiría de verdad emprender reformas serias que requiere un texto constitucional pues que ya lleva una serie de años en funcionamiento, que no son las tablas de la ley que Yahvé le entregó a Moisés en el monte Sinaí, sino que es pues un texto fruto de una circunstancia histórica que ha venido ahí arrastrando sus defectos y algunas virtudes, pero que yo creo que sería la ocasión propicia pues para introducir una serie de reformas electorales, como por ejemplo terminar con los privilegios de la sobrerepresentación de determinados partidos periféricos, terminar con determinados privilegios que cuestionan la igualdad de los españoles, reforzar el Estado de Derecho, reforzar la independencia del Poder Judicial. Es decir, yo creo que tendríamos una ocasión de oro. Se puede presentar, ahora bien, que se aproveche ya es otra cosa, porque ya hemos visto mayorías absolutas con Rajoy y con José María Aznar, pues que no aprovecharon ese tirón. Especialmente la de Rajoy, que tenía mayorías absolutas en numerosas comunidades autónomas también. Manu. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque a todo cerdo le llega su San Martín, como dice el refranero popular. Y yo estoy convencido que Pedro Sánchez va a caer tarde o temprano. Y no va a caer por voluntad propia, evidentemente. Nos va a costar Dios y ayuda a echarlo de la Moncloa, pero lo vamos a echar de la Moncloa y le vamos a dar una patada en las urnas muy sustancial. Yo creo que hay un cambio de tendencia. España llega tarde a todas las tendencias, pero llega. Y esto es lo importante, y me gustaría dar ese dato de optimismo y de esperanza. ¿Por qué digo que hay un cambio de tendencia?
porque se está viendo a nivel internacional. España no es un caso único. Lo hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump, lo hemos visto en Argentina con Milei, lo hemos visto en Italia con Giorgia Meloni, lo estamos viendo en Alemania, donde Alternativa por Alemania lidera ya las encuestas, y lo mismo pasa con el Frente Nacional de Le Pen en Francia. Dentro de esta nueva corriente de derechas, que hay muchos matices. Yo coincido en algunos postulados con algunas fuerzas, en otros no coincido absolutamente nada. Hay una variedad de grises importante, pero lo que sí es cierto es que todos ellos comparten un punto en común, que es estar totalmente en contra de buena parte de los programas wokistas, progresistas de la izquierda que viene dominando el panorama político nacional e internacional desde hace casi 30 años, o más de 30 años. Y hay un cambio de tendencia claro, y tarde o temprano va a llegar a España. Lo estamos viendo en estas encuestas. Más de 200 diputados PP Vox. ¿Y qué es lo relevante de esta encuesta? Que el Partido Popular más o menos se mantiene, pero lo más relevante, el fenómeno es creciente de Vox, que no encuentra techo. Y Vox, ¿dónde está rascando votos? Está rascando votos en algo del electorado del Partido Popular, descontento con digamos, el discurso un poco socialdemócrata que tanto, que tanto caracteriza al PP, pero sobre todo, y es lo más relevante desde mi punto de vista, está rascándole muchos votos al tradicional votante de izquierdas, que era del PSOE, incluso de Podemos, de extrema izquierda, que está viendo que en su día apoyó al Partido Socialista, a Podemos o a Sumar, y que, sin embargo, no le ha resuelto ninguno de los problemas que sufre en su día a día. Y esto es lo relevante. ¿Por qué? Porque una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Y el gobierno es experto en la opinión publicada, es decir, en los grandes voceros que nos dicen España va bien, España va como un cohete, los inmigrantes no son un problema y la vivienda pelillos a la mar, es cuestión del Partido Popular. Ese es el relato. Pero luego, ¿qué es lo que llega a la gente, al común de los mortales, a la gente de a pie, al que se levanta todas las mañanas para ir a trabajar? Que aumenta la inseguridad, que las facturas no dejan de subir, que la vivienda está imposible y que los sueldos no alcanzan, porque la cesta de la compra ha aumentado en los últimos años un 40%. Y ven, sin embargo, que el gobierno dice una cosa y, sin embargo, la gente vive otra muy diferente. Y claro, aquí, una vez más, el refranero popular, tú puedes mentir a todo el mundo todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, porque llegado a un punto la gente dice, aquí esto no me cuadra. Eso es lo que está pasando en buena parte del electorado español, que se está dando cuenta que la izquierda es un horror, mientras unos se lo están llevando crudo, la gente lo empieza a pasar mal. Y acabo. La corrupción normalmente no sanciona o no afecta en gran medida a los gobiernos en el caso de España. Pero, y esta es la clave, siempre y cuando la gente viva más o menos desahogada. Es decir, en un momento de burbuja inmobiliaria, de exuberancia, de empleo, pleno empleo y revalorización de los activos y comodidad a nivel económico, el hecho de que una panda sinvergüenza se lo lleve en crudo, pues no castiga tanto. A mí me va bien, bueno, mira, sí, de acuerdo, pero voy a seguir votando. Pero en el momento en el que ves cómo hay gente que desde la política se está enriqueciendo y a mí me está costando cada vez más llegar a fin de mes, o mis hijos tienen que emigrar al extranjero porque aquí no hay salida, o resulta que tengo un ocupa o un moroso en mi casa que tengo de alquiler, o que soy joven, estoy trabajando, no me da el sueldo y no me puedo alquilar una vivienda, esto de que algunos se lo estén llevando crudo ya empieza a mosquear y esto empieza a pasar factura. Y cuanto más tiempo tarde en convocarse elecciones, yo creo que más daño electoral va a sufrir la izquierda. Luis Fer. Estoy contigo en que la tendencia de empobrecimiento que ha cogido, el acelerón de empobrecimiento que ha cogido nuestro país, donde ya cada vez somos más pobres, donde ya tener trabajo y vivienda en propiedad no te garantiza estar
pues a un paso de la indigencia, porque es verdad, es así, los salarios llevan estancados 30 años, los precios no han hecho más que subir, es decir, que el dinero que tenemos en el bolsillo no ha hecho más que perder poder adquisitivo y por lo tanto España se ha convertido lamentablemente y para nuestra desgracia en un país de pobres y muy empobrecido, y por mucho que el presidente del gobierno insista en que crecemos, pues crecemos por razones que no vienen a permear hasta los bolsillos de los ciudadanos. Crecerá el PIB un 3% por los artificios contables, la llegada de más inmigración y un presupuesto público expansivo. Cada vez hay menos gente que pueda contribuir para pagar todos los salarios pasivos que tenemos en España. Bueno, eso es un desastre. Pero fijaos que yo creo que la clave que está dando las cifras de las encuestas tiene que ver con otro fenómeno. Lo apuntaba de soslayo Manu, pero yo creo que mi sensación es que es el principal. Si uno analiza una de las principales claves del éxito electoral de Donald Trump en Estados Unidos o del éxito electoral de Giorgia Meloni en Italia, tiene que ver con la inmigración. Tiene que ver con la sensación de inseguridad. Y cada vez en nuestro país tenemos más inmigración y más sensación de inseguridad. Y esto es así. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Hace pocas fechas tuve la oportunidad de compartir una cena con unos amigos oriundos de Gerona. Te contaban una situación absolutamente escandalosa. Una familia de clase media acomodada, normal, de Gerona, con trabajos, en fin, clase media. Bueno, pues están absolutamente escandalizados con la situación de inseguridad que se vive, con determinados pueblos y barrios de la zona donde ya el 85% de la población es directamente musulmana, no te digo extranjera, es musulmana, donde se encuentran con pues situaciones en muchas ocasiones que no te puedes creer, ¿no? Una asistenta social prestando ayuda y un señor exigiéndole que aprenda a hablar en árabe. ¿Qué es esto de español o de catalán? No, yo te ofrezco español, catalán y si quieres hasta inglés. No, me tienes que aprender árabe porque aquí el 85% somos musulmanes. Chico, ya es una situación, es un ejemplo nada más, ¿no? Lo de Gerona, y porque me lo contaban hace más bien poco. Pero la situación de inseguridad que se empieza a vivir en determinados barrios, llega a pasar también en Madrid, es creciente. Y esto está generando una reacción, yo creo que evidente y que queda bien traslucida en el éxito de Sílvia Orriols en Cataluña y en el éxito de Vox en el resto de España. ¿Que este va a ser el catalizador que va a permitir el cambio de gobierno? No lo sé. Lo ha hecho en otras latitudes y en España yo creo que es posible que sea. Ahora bien, aquí me gustaría recordar las palabras del otro día de María San Gil en un acto en el que, según dijo, le sentaron entre Pepa Millán y Cayetana Álvarez de Toledo. A ver si los dos grandes partidos de la derecha en este país se ponen de acuerdo en que lo más importante es echar a este señor y arreglar las cosas de España. Echar a este señor es la primera pieza. Pero si luego no arreglas los problemas que tiene España, te has quedado igual. O sea que tienen que empezar a entenderse y a ponerse de acuerdo, porque da la sensación de que el señor Feijóo vive más preocupado de Vox que del señor Sánchez y el señor Abascal más preocupado del señor Feijóo que del señor Sánchez. Tendrían que empezar a ponerse de acuerdo. Y último y termino. Si uno mira bien las encuestas, hay mucho voto de Sumar y de Podemos que se está yendo no al PSOE, se está yendo a Vox. De hecho, esto es que es muy interesante porque, claro, las banderas, digamos, de la izquierda, la clase obrera ha sido como siempre una de sus grandes banderas, pero precisamente el fenómeno de la inmigración está haciendo... está golpeando es a la clase. Claro, más... porque esto es como todo, igual que las políticas verdes. El que es rico dice, a ver, ¿qué juguete me tengo que comprar eléctrico? Pues este. El que no es rico... Almeida le dicen, tú por aquí, como eres pobre, no puedes ni pasar. No, y que tienes un coche que funciona con gasoil y tiene más de 10 años, entonces él dice, es que eso es la furgoneta con la que reparto pues lo que tengo que repartir todo. Que no le quedan muchas banderas a la izquierda para remontar el vuelo, vamos. Mira, la definición de populismo es soluciones simples para problemas complejos. Lo que pasa es que la percepción que hay entre la gente, claro, tú dices, oye, lo de la inmigración, pero bueno, vaya exageración. Bueno, claro, vaya exageración porque no lo tienes a lo mejor a la puerta de tu casa o porque tú atraviesas la calle y resulta pues que no sufres el acoso que pueda sufrir pues una chica que vive en un barrio extremo. Esto ya lo hemos visto en Francia. Eso. Es decir, es que esto lo tienes en Francia. Es que cualquier francés
El otro día hablaba con uno, me decía, dice, mira, es que no tienes ni idea de lo que significan los banlieues en París y determinadas zonas como Saint-Denis, donde tú no puedes simplemente caminar. Tienes zonas de Londres donde se aplica la Sharia, donde hay tribunales de Sharia que están aplicando la ley islámica con ese mantra tan poco inteligente de son sus costumbres y hay que respetarlos. Claro, bueno, las costumbres implican la castración o la ablación violenta de los órganos sexuales femeninos en el caso de las chicas, o la lapidación, o los matrimonios forzados con menores, que implican violación. Es decir, eso es en lo que estamos. Pero yo creo que el problema está en que es deliberado. Es decir, ese caos es querido, ese caos es buscado. No hay una dejadez sino simplemente hay un plan para provocar ese caos. Entonces tú dices al final del día, ¿a quién beneficia todo esto? ¿Quién quiere tener una Europa más débil? ¿Cuál es la mejor manera de debilitar el baluarte de la civilización occidental y permitir que luego haya políticas? Porque además tú cuando tienes la sensación de inseguridad, cuando tú percibes la inseguridad, lo vimos con el experimento ese distópico de la pandemia, ¿no? Dices, tú creas una amenaza de un mal muy grande y haces con la población lo que te da la gana. Si nos pusimos mascarilla porque nos dijeron que había que ponerse mascarilla. Si te hubieran dicho que te tenías que poner un capirote y caminar a la pata coja, la gran parte de la población hubiera caminado a la pata coja y con un capirote en la cabeza. Entonces, es cierto que esos problemas que se perciben de una manera tan tangible y a la vuelta a la salida de tu casa determinan un voto, no te iba a decir irracional, pero sí pasional, porque tú reaccionas a una situación inmediata y dices, oiga, yo tengo el agua, me está llegando por el cuello y viene un señor que me ofrece una cuerda, pues yo me amarro a esta cuerda y salgo sin mayor disquisición. Citaba a Manu a Silvia Orriols. ¿Cuál es el mensaje de Silvia Orriols? Se basa única y exclusivamente en Islam, no. O sea, es decir, yo no he visto un programa económico bien articulado en torno a la libertad de empresa o la libertad de mercado, o propuestas macroeconómicas pues para solucionar el problema de la vivienda por la vía de la liberalización del suelo, porque son cosas que ella puede hacer como alcaldesa. A lo mejor puede cambiar el plan de ordenación urbana y desamortizar edificios públicos y convertirlos en vivienda, o permitir que los edificios de oficinas se reconviertan en apartamentos. Es decir, hay 100.000 actuaciones que cualquiera puede hacer. El mismo Almeida podía enterrar las cocheras de la MT de la Castellana y permitir que se construyeran viviendas, ya no te digo sociales o no sociales, o me parece que es demagogia pura y barata, sino simplemente que se permitiera la construcción en lugares donde ahora mismo se asientan edificios públicos, los nuevos ministerios. Tú me dirás cuántos apartamentos cabrían en la zona que ocupan los nuevos ministerios, ¿no? Entonces, al final, a mí el miedo que me da es que son soluciones aparentemente muy sencillas para problemas muy puntuales que no resuelven el gran problema de fondo, que es mucho menos epidérmico y mucho más profundo. Que es un problema sin duda, y que también esto se nota en el voto. Hoy conocemos que España se ha quedado sola en su política de inmigración, porque los 27 han aprobado los centros Meloni de deportación de tercer país, sí, para entendernos. Todos lo han apoyado, excepto España. Y dices, claro, o sea, por eso decimos, ¿qué banderas le quedan? Le quedaba el feminismo. Ya, tampoco. No, pero el fenómeno Paco Salazar está arrasando con eso, que vamos, Juan, y me van a repasar, sí, porque se quedan sin banderas. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha tenido que hablar del escándalo Paco Salazar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y con un tono compungido, Alegría se tornaba en tristeza, se parapetaba tras una supuesta actuación desde el primer momento de Moncloa, a pesar de las informaciones sobre la dejadez del partido y el intento de enterrar todo este escándalo. Así se mostraba Pilar Alegría. Sobre el encuentro que tuve, en este caso yo, con Paco Salazar. Y les dije, cuando me preguntaron también en su momento, que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí, y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error.
Se podrán también imaginar que después de conocer también el contenido de las denuncias el pasado lunes, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. Sí, como que después de conocer las denuncias estaban ahí. Sí, lo conocías. Desde hace mucho tiempo. Es decir, esto lo decía, decir, todo es compunción y todo es arrepentimiento y todos son golpes de pecho cuando te pillan. Eso es. Esto es lo de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, ¿no? Es decir, ya ha creado escuela. Claro. Y entonces con el elefante cazado ya. Sí, claro, pero y la foto publicada, ¿no? Claro. Entonces, es decir, aquí las chistorras no tenía que haberse producido ese encuentro ya, pero es que se ha producido y además después de que no te funcionara tu canal de denuncias, que has blasonado, que has exigido que se impusieran las empresas privadas, que has convertido en tu bandera. Es decir, ¿dónde está tu defensa de las mujeres después de la ley del sí es sí, que ha excarcelado a delincuentes sexuales y los ha puesto en la calle por una pésima redacción y por una pésima técnica normativa encabezada por una sujeta que ahora se permite el lujo de darle lecciones y enmendar la plana al Tribunal Supremo? Es decir, ¿dónde está la defensa de las que gritaban el 8 de marzo anterior a la pandemia, eso de somos feministas, somos socialistas? ¿Dónde está el apoyo a esas dos mujeres? El apoyo masivo, porque tiene que haber habido manifestaciones de todas las feministas en la Puerta de Ferraz exigiendo una reparación como han exigido tantas veces. Entonces, eso es lo que te pone de manifiesto y por eso no te sorprende que haya un vuelco en las encuestas, porque todas las políticas y todas las banderas que enarbolan son mentira. Es mentira la causa palestina para ellos, es un mero pretexto. Si hubiera sido la causa de cualquier otro sitio, lo hubieran hecho igual. Es decir, y cuando ven que no les sirve, la tiran al la causa saharaui. Es decir, la causa saharaui la cambiaron y ahora ya son todos promarroquíes y se han olvidado de los saharauis y de los campamentos que siguen en Tinduf y siguen en las mismas condiciones pésimas que tenían hace varios años. Entonces, la realidad no ha cambiado y los problemas no han cambiado. Los que han cambiado son ellos. Y si mañana tienen que defender, no sé, cualquier causa, no sé, las ballenas del Polo Norte, no sé si suponiendo que haya ballenas en el Polo Norte, porque piensan que les produce un rédito electoral, defenderán a las ballenas del Polo Norte, pero es que les importan un rábano las mujeres, les importan un rábano los saharauis, les importan un rábano los palestinos y les importan un rábano las ballenas del Polo Norte. Manu. Fijaos que esto me parece muy relevante, el tema de la hipocresía, el cinismo del PSOE con todo el tema feminista, porque esto sí le hace daño de verdad. Electoralmente sí castiga mucho al Partido Socialista. Hay que recordar que el núcleo duro del PSOE, a nivel de votantes, es lo que se conoce como las charos. La charocracia, la charía. Por cierto, enhorabuena, Jano, porque en la tienda de este santo canal, en Freedom Collection, yo ya quiero camiseta y taza. Yo la taza, yo quiero contra, la taza. Contra la charocracia y ¿cuál es la otra? No moleste, Charo. No moleste, esa es buenísima. Además que va mucho con nuestro con corbata, además, es verdad. Os vamos a regalar una cada uno. Encorbatados, con traje, no molestes, Charo. También diría esto de contigo no, bicho. Pues habría que aplicar. Contigo no, Charo. Contigo no, Charo. El charismo se está desmoronando como un azucarillo, se está disolviendo y el PSOE está sufriendo. Se le están yendo la base de su base electoral, su núcleo duro. Esas señoras de 60, 65 años con el pelo de color rojo, cuando no azul. Con gato la casa, que evidentemente no tienen pareja, todas solteras. Hombre, a ver, imagínate. Y que dicen, no, Pedro Sánchez no es mi presidente, es mi señor. ¡Amo y señor! Es que es cierto, es como una secta religiosa. A Pedro Sánchez habría que hacer una serie, estos gurús que montan su secta para aprovecharse de las concubinas, de las seguidoras. Bueno, eso es Pedro Sánchez para esta gente. Bueno, pues se le está yendo por el garete todo el discurso, porque claro, ha hecho un magnífico repaso Hermenegildo. Voy a completarlo con algunos detalles. Pedro Sánchez es el de las saunas.
Su suegro se dedicaba al negocio de las saunas y, según ha denunciado Koldo García, el suegro le metió 100.000 euros, al menos eso es lo que denuncia Koldo, en su campaña para las primarias. Pero es que luego está Ábalos. Ábalos es el que decía, soy feminista porque soy socialista, pero luego en las conversaciones con Koldo decía... ¿cómo era? Carlota. Carlota o Carolina. Carlota. Que se enrolla que te cagas. Hombre. Y decía Koldo, ¿a cuál te traigo hoy? ¿A Carlota o a la otra? La rumana. A la rumana. Decía, no, a Carlota se enrolla que te cagas. Y decía Koldo, ¿o las dos? ¡Uy, a tomar por culo! ¡Claro, pero vamos, ¿por qué vamos? Pero vamos, si total no lo pagas tú, lo pagamos todos nosotros, ¿verdad? Bueno, claro, te quedas con eso y el charismo está viendo que le está fallando. Aquí hay algo que no cuadra. Si por lo que sea el plan no está saliendo bien. Se te ha olvidado el momento en el que Risto Mejide pregunta al señor Ábalos si alguna vez ha acudido a los servicios de la prostitución. Él no necesita. Y se sentía ofendido de que alguien pudiera necesitar acudir a la prostitución y denigrar a las mujeres de esa manera. Pero luego está luego es la gran hipocresía, porque de repente sale... Yo entiendo que Ábalos y Koldo no estén solo en la cárcel cabreados, sino que están dolidos. Es gente que está muy dolida con Pedro. Porque claro, que te coja Pedro y te diga... Ábalos, ¿quién es ese señor? Yo no lo conocía personalmente, pero bueno, pero vamos a ver. Pero en lo si personal era un gran desconocido. Era un gran desconocido. La frase es maravillosa. Y luego Paco Salazar. Claro, Paco Salazar, que es el típico, porque claro, hay gente como Ábalos que, oye, tiene sus pecadillos, como todo mortal, pero luego está Paco Salazar. Paco Salazar, que según las denuncias que hemos conocido, es ya... Es decir, es esa grosería. Es asqueroso. Es un baboso. Es un baboso. Un guarro. Como bien ha dicho Feijóo, un guarro. Oye, que es ese tipo de personaje que da asco. ¿Por qué? Porque, como denuncian las militantes del PSOE, que era jefe aprovechándose de sus subordinadas. Eso se dice prevaliéndose, es lo que se dice. Prevaliéndose de una situación de superioridad. Y luego esa guarrería de... Se subía la bragueta delante de... Hay que ser cerdo. Pero qué asco de gente. Qué asco de gente. Y esto le está haciendo un daño al Partido Socialista. Por eso están intentando apagar fuegos. Pero claro, ahora Pilar Alegría, que ya es el cinismo absoluto, ¿no? La del parador de Teruel. Acordémonos. Cuando le pregunta a un periodista, señora ministra, ¿estuvo usted en el parador de Teruel en esa fiesta que, según ha salido publicada, se organizó en la habitación de Ábalos, con compañía, con prostitutas traídas que no le valían las de Teruel? Se las tuvo que traer de la Comunidad Valenciana. Había ser que eran conocidas ya, porque iban en una furgoneta. Ya estaban colocadas. Todo esto en base a la publicación, cuidado, a lo que se ha publicado en prensa. Pero no, que las trajeron de Comunidad Valenciana, se lió ahí pardísima y ella no sabía nada. Y a la pregunta del periodista dice, ¿está usted preguntándome a mí dónde dormí yo? Pues sí, señora, se lo estamos preguntando, claro que sí. ¿Usted durmió en el parador de Teruel? Usted, pues... Y resulta que sí durmió, sí durmió y no se enteró de nada. Vamos a ver, sois una panda de cínicos, de hipócritas. Y lo triste, nosotros que lo llevamos denunciando mucho tiempo, al final el tiempo pone las cosas en su sitio. Hasta las charos se están dando cuenta de que todo es una panda de han sido pesoizadas. Y totalmente. Pero se empiezan a despertar. Luis Fer. Hay que ver, Hay que ver mucho. El charismo. Está cayendo el charismo. Mira que me ha hablado gente bien, de Pili Alegría. ¿Ah, sí? Sí. Es muy maja, muy simpática, muy Hombre, cercana. una cosa no quita la otra. ¿Verdad? Pero Fidel Castro vaya, también era muy simpático. Y Hugo Chávez también. Vaya marrón que tiene que lidiar, Todas las semanas. Lo de decir, no, éramos conocidos, me llamó, fui, pero fue un error. Hostia, macho, si no había nada en aquel momento, no fue un error. O sea, el error es el que no fuiste capaz de saber lo que había. O dices que es un error porque sabías lo que había y aún así acudiste. Que esa es la clave del misterio. Y al final, la conclusión que hay respecto a todo lo que tiene que ver con Paco Salazar, con Ábalos, con Pedro Sánchez, el propio Feijóo, el día que se armó de valor y lo soltó en el Congreso, es, pues, señor ¿de qué Sánchez, prostíbulos ha vivido usted? ¿Ha vivido usted? Pues de los prostíbulos de Ábalos, de los propios, de los ajenos, de los de su suegro. Pero si es que lo llevan en el ADN. Pero si es que se nos ha olvidado ya. ¿Qué fue el escándalo de Tito Berni?
Es que se nos ha olvidado ya. ¿Qué fue del señor Curbelo que llevaba a su hijo a las saunas en Madrid y que montaba el escándalo y cuando venía la policía decía no saben ustedes con quién están tratando, enarbolando una tarjeta de partido? Pero, o sea, se nos ha olvidado al señor Roldán ya. También se nos ha olvidado al señor Roldán. Pero si es que viene, es ADN histórico del Partido Socialista, su relación con la prostitución, que no es solo del PSOE, que hay más gente socialista que le gusta, si yo no digo que no. O sea, de todo habrá en la viña del señor, pero que los socialistas llevan yéndose de prostitutas toda la vida. Pero con nuestra pasta. Por supuesto, no van a pagar ellos. Vamos a ver, pero un segundo. Son proletarios. Un segundo, pero a mí lo que me parece más lamentable de todos los escándalos de prostitución, cuando hay putas de por medio, etcétera, no es el hecho de que si se van de putas o no se van de putas. Como bien comenta Jano, en primer lugar, que se lo paguen ellos. No, es que aquí no se lo pagaban ellos. Es que haciendo uso de la corrupción, como hemos visto con los seres también, la famosa... Es que hay frases, de verdad, hay frases que son historia de España. Tenía dinero para asar una vaca. Es verdad. Sí, es la frase de los seres. Tenía dinero para asar una vaca. Y era gente que luego, pues oye, que si consumo de cocaína, que si putas... Oye, en este país es legal la prostitución. Es más, yo creo que prohibir la prostitución supondría muchísimos más problemas de los que pretende solventar. Lo trágico, lo condenable de esto es, en primer lugar, que lo hagas con dinero ajeno y no con el tuyo. En segundo lugar, el cinismo. Porque esta gente va de... Estaban votando, hay que prohibir esto. Que hay que prohibir la prostitución. La cosa moralizante. Sí, la moralizante. Claro, es el tema de la moralidad. Gente que va... Que vamos... Se nos ha olvidado Pilar Bardem y las feministas del PSOE en las puertas del Congreso haciendo así, somos todas feministas. Pues eso es lo que digo, el cinismo. Los mismos que dicen que hay que acabar con la educación privada, la sanidad privada, todo lo privado, son precisamente los que llevan a sus hijos a las escuelas privadas, a las universidades privadas. Empezando por Pedro Sánchez, que lleva a una de sus hijas a una universidad privada al tiempo que ha aprobado un Real Decreto por el que pretende cerrar universidades privadas. O la pareja Iglesias-Irene Montero, que se embolsan una pasta, un pastizal, con el negocio de vender socialismo a diestro y siniestro, y resulta que los adalides y protectores de la educación pública llevan a sus hijos a un colegio privado. Y luego Pablo Iglesias, que va de comunista, le suelta a Vito Quiles en redes sociales que tú eres pobre, que eres un muerto de hambre. Que eres un muerto de hambre. Y que yo me puedo permitir el lujo de ir a la sala VIP. A la sala VIP y de ir en business en vuelo. Pero vaya panda de hipócritas, que sois unos cínicos. Eso es lo que me cabrea. Sí, me lo explico muy bien, porque es verdad. Es que es así, es que al final es esto. Dices, oye, no me des la turra, haz lo que tú quieras con tu dinero, pero no estés aquí todo el día... dando lecciones. Bueno, lecciones cada vez hay menos que dan, porque están cayendo todos los que están en el círculo cercano de Sánchez de aquellas primarias, Juanín. Quedan 3 y eran 32. Eran 32. Quedan 3. Es que ahora a esto hay que sumar el horizonte judicial que tiene la PSOE. Por delante, que es bastante delicado y espinoso. Publicaba El Mundo una curiosa foto en la que salen todos los fieles purgados en el casting de Sánchez, de los escándalos de sus elegidos, a la caída de sus lugartenientes en la foto de Ferraz. Vamos a ver esa instantánea del año 2017, de todos los que salen ahí, de sus 32 leales en el asalto al PSOE en las primarias de 2017, solo sobreviven 3 en la cúpula. Solo 3 de aquellos primeros fieles siguen acompañando a Sánchez. Uno de ellos es el ministro Óscar Puente. Después tenemos a la eurodiputada Irache García y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, diputado y vicepresidente del Congreso. El resto, purgados todos. Purgados cuando no en la cárcel. O en la cárcel. Bueno, camino de... Rita Robles sigue siendo ministra, ¿no? Sí, pero no estaba. Me ha parecido que esto sí es, estaba ahí. Si Agatha Christie hubiera vivido ahora, tendría un argumento para novela en lugar de 10 negritos. Serían los 33 militantes socialistas. Sí, al final, claro, esto es... Si es que es justicia poética. Si es que es curioso cómo... Pero, y además es muy, muy típico del... Si estuviéramos en la época de Stalin y hubieran borrado todos los que caían en desgracia, sería, o sea, el mundo tenía que haber hecho lo mismo que hicieron con las fotos de... Que iban borrando y se quedaba de Zhukov, ¿no? Que era que caía en desgracia, entonces lo quitaba, aparecía una foto y en la otra... Entonces, haber dejado solo a los 3 supervivientes, ¿no? Haber dejado a Óscar Puente y a los otros 2. Pero bueno, yo creo que esto es normal. O sea, que decir, al final
cuando tú tienes un entorno con cierto pudrimiento, pues y donde la gente no prospera por su mérito, sino por su adscripción al líder más o menos intensa, pues esto es lo que tiene, que el líder se cansa de ti y tú dejas de ser uno de los leales o de los próximos. Yo no sé si veis vosotros alguna posibilidad de que Sánchez pueda sobrevivir. Yo es que lo pienso y digo, hombre, a ver, es verdad que es Sánchez, que esto también, y las encuestas muy bien y todo muy bien, pero la PSOE, si es algo especialistas, en dar la vuelta a la tortilla rápidamente. Sí, es cierto. O sea, yo por eso te digo que lo de que las encuestas las carga al diablo y que es muy precipitado, y lo de complacerse y vivir en la complacencia, pues ya sabemos lo que pasó en las últimas elecciones, que todas las casas demoscópicas decían que aquí iba a barrer y que tal, y que no había ninguna manera, y oye, pues se salvó por la campana, pero se salvó y tenemos lo que tenemos ahora mismo, con lo cual yo no despreciaría la capacidad de resistencia y de supervivencia de este hombre, que es un animal político, es decir, será todo lo que quieras, pero desde luego desde el punto de vista de instinto de conservación lo tiene muy, muy desarrollado, y eso explica por qué ha ido sacrificando a toda la gente. Estos son fusibles, es decir, aquí al final lo que importa es el rey y la reina, no el rey y la reina Felipe y Leticia, sino claro, en el ajedrez el rey y la reina, él es el rey, la reina ya sabemos quién es, y entonces sacrificar peones, alfiles, caballos, pues forma parte, y las torres, pues forma parte de... Pero es verdad que a veces le quedan menos. O sea, cada vez está más rodeado. Claro, el asunto es saber cuándo llega el jaque mate. Entonces el jaque mate, primero el jaque y después el jaque mate. Entonces el jaque mate llegará pues cuando se produzca algún tipo, si es que llega, una imputación ya directa de él. No, pero fíjate, a lo mejor hay... Porque, o sea, el otro día decíamos que Sánchez había acabado con el PSOE. O sea, el PSOE tal y como lo conocimos ya no existe, y existe un partido que sostiene el sanchismo. Y ese partido viene sostenido por un número de fieles que, o por terror o por fidelidad, siguen apoyando a Sánchez. Claro que si cuando vienen maldadas, como es el caso, cuando los escándalos de corrupción empiezan a atenazar no solo a la cabeza del partido, en este caso al señor Sánchez, sino a buena parte de las estructuras que se han ido creando a lo largo de estos años, y te das cuenta que el señor Sánchez empieza a cortar cabezas sin que le cueste lo más mínimo, que se ha quitado en medio a Santos Cerdán, a Ábalos, a Salazar, gente que era de su máxima confianza, que no pensarán el resto... esos 32 que hemos visto en la foto, el resto que estaban ahí pensando que en algún momento le darían algo del Partido Socialista, pensando que eran pues manos derechas del Rey Sol, del presidente del gobierno. Claro, si tú estás ahí dices, joder, si el que era el número 2 lo ha metido en la cárcel y no le ha temblado el pulso, y ahora dice incluso que no le conocía en lo personal al señor Santos Cerdán, que ha sido una gran decepción, también lo sacrifica. La señora Pilar Alegría, fíjate la situación en la que está, el señor Salazar también se lo quita de medio. Toda la gente que ha tenido a su lado, bueno, ya se nos han olvidado los señores Hernando y demás, que eran amiguetes, que le ayudaron a llegar donde estaban y que se los quitó de en medio en cuanto pudo. Claro, la panda de fieles que tenía, pues empezarán a dudar y a decir, ¿quién va a ser el siguiente en esta cacería? ¿Seré yo? Si salgo en un titular mañana me defenestrarán del partido. Entonces, cuando los que le apoyan, su camarilla de confianza, empiece a ver que su puesto peligra y que al Rey Sol no le va a temblar en pulso en quitárselo de en medio si es necesario, a lo mejor las cosas empiezan a cambiar. Y ahí yo sí que veo que puede haber cierto movimiento de fondo debajo de los pies del señor Sánchez que pueda querer dejarlo caer en algún momento. Hombre, la cuestión de Paco Salazar está un poco ligada también con estas cuestiones que tú estás comentando. Claro. O sea, dentro del fenómeno de Paco Salazar, más allá de lo que hemos contado, también está como una facción de la PSOE que dice, oye, mira, hay que sacar esto porque no es casualidad. O sea, este cerdo lleva pasándose por Moncloa un montón de tiempo. O sea, no es justo ahora se ya le perdonaron. Por eso digo. El escándalo claro. Le perdonaron y se lo llevó a Moncloa. Por eso te digo, que no es que diga, ay, uy, Paco, ¿cómo era Paco? No, si lo sabíais todos cómo era Paco, incluido Pilar Alegría. Manu. Bueno, es que Sánchez ha protegido a Paco Salazar durante estos 5 meses. Hay que recordar que lo quería ascender tras la dimisión de Santos Cerdán.
la caída en desgracia lo quería ascender a segundo de la nueva secretaria de organización del Partido Socialista y finalmente, debido a esas denuncias, lo tuvo que apartar. Pero no han investigado durante estos 5 meses, han obstruido la investigación, bueno, no es que la hayan obstruido, es que las denuncias han desaparecido por un problema informático, madre de Dios. O sea, tú fíjate qué escándalo. Y luego, encima, ha sido recuperado Salazar a través de asesoría externa. Es decir, ha montado su chiringuito por fuera y desde Moncloa a Ferraz lo que se ha publicado es que han vuelto a contar con él. Hay que recordar que Paco Salazar tenía un papel muy relevante dentro de la estructura de Moncloa, era un hombre muy próximo a Pedro Sánchez, era el 5º pasajero del Peugeot, era su gurú electoral de cabecera. Estamos hablando de una persona que, entre otras cosas, no solo era valioso para Pedro Sánchez, sino que además conocía todos los intríngulis, todos los secretos de su campaña electoral en las primarias. Es decir, que tiene información y, por lo tanto, ha intentado llevarse bien con él o no apartarlo hasta que no le ha quedado más remedio que darle la patada. Lo mismo que ha pasado con Ábalos, por cierto, que hasta hace 2 meses el PSOE le pagaba la defensa y había interlocución y le ofrecían el oro y el moro y le decían, tú tranquilo, José Luis, que te vamos a proteger, hasta que finalmente se ha visto que no. No es que no quieran protegerle, es que no le pueden proteger, porque hasta el momento en España sigue existiendo Estado de Derecho, división de poderes y la justicia, mal que bien, sigue funcionando. Se ha visto con la condena fiscal general del Estado. Por lo tanto, el PSOE, en el caso de Paco Salazar, ha intentado protegerle y tapar este tipo de escándalos hasta que no le ha quedado más remedio. Pero fijaos, se vuelve a demostrar, una vez más, ya lo he comentado en algún programa anterior, que Pedro Sánchez es un gafe chungo. O sea, es un gafe de los chungos, porque todo el que se acerca a Pedro Sánchez, él sale indemne, pero los que se acercan se acaban quemando. Luego, se rodea no de los mejores, sino de los más serviles, de los más obedientes, y precisamente los más obedientes y serviles no suelen ser los mejores, sino más bien todo lo contrario, son los más mediocres, porque su única posibilidad de ascender en la estructura del partido, en la estructura del gobierno, es haciéndole la pelota al poderoso. Es su único talento. Y esto también dice mucho de la capacidad de liderazgo de Pedro Sánchez, que no le importa nada rodearse de tuercebotas siempre y cuando le den la razón. Por lo tanto, también es muy propio del perfil psicológico de Sánchez, que es un, aparte de embaucador y mentiroso, únicamente piensa en sí mismo. Y por lo tanto, quiere estar rodeado de aduladores, como la antigua corte del antiguo régimen, donde al rey Sol, precisamente con lo que comenta Luis Fernando, pues era una camarilla de nobles que se dedicaba a decirle al rey lo bien vestido que iba, a pesar de que iba desnudo, ¿verdad? Bueno, pues esta es la realidad de Pedro Sánchez. Por lo tanto, no me sorprende en absoluto. Y luego es una persona muy poco empática, únicamente le interesa el poder y por lo tanto esto es como la purga. La purga le cuesta cero, llegado el momento, tener que prescindir de sus colaboradores más cercanos. Hay que recordar que de los 4 que iban en el Peugeot, hay 3. Hay 3. Los 3 han pasado por la cárcel. 3. Santos Cerdán, Koldo y Ábalos. Y el 5º en discordia, Paco Salazar, de momento no, pero está expulsado por una denuncia por abuso. Solo queda como superviviente Pedro Sánchez. ¿Hasta cuándo va a sobrevivir Pedro? Y aquí termino. Pues Pedro, yo creo que le queda poco. Y no porque él no quiera permanecer en la Moncloa, sino porque me da la sensación, igual me equivoco, cuidado, que va a haber moción de censura en el año 2026. Y va a haber moción de censura instrumental para provocar adelanto electoral. ¿Por qué? Porque le interesa tanto a Junts como al PP. Y les interesa. ¿Por qué les interesa? Porque están perdiendo apoyos, porque Vox, que es la competencia del Partido Popular, está creciendo y en el caso de Cataluña, Alianza Catalana también está creciendo. Es decir, tanto a Feijóo como a Puigdemont les interesa adelantar elecciones. Sí, a ver, esto en qué queda. También hablaban, la línea roja era la cuestión de la financiación ilegal, que esto está, luego veremos si es roja o es naranja. Porque claro, ahora como hay lawfare y todas estas cuestiones, no sabemos. Habrá quien diga que si estaba escrito por contrato,
No tendría por Sí, qué como ser decía legal, ¿no? Chaurrondo, salía diciendo esto. Dice, oye, pero si esto estaba escrito en un contrato. Es En decir, el memorándum del contrato. Sí, claro. Sí. eres un delincuente, pero lo has dejado por escrito, entonces ¿dónde está el problema? Impresionante. Bien, vamos con nuestros clientes de Freedom Collection, que nos han mandado muchas fotos, Juanín. Sí, después de este puente tenemos una Sí, gran cantidad iremos sacando de... poco a poco. Exacto, una gran cantidad de fotos. Vamos con Esperanza desde Pamplona, desde esa gran ciudad de Pamplona, que nos ha mandado estas Oye, qué sudaderas maravilla de colección, maravillosas, ¿eh? Christian Sí, Lives sí. Matter, Contra el Mundo Moderno, La Cruz de San Andrés, el B-Rebel y Todo por tu culpa, perdón. Claro, tanto hablar de feminismo y tal, en fin, los lapsus. Bueno, vamos Esa se puede... con la siguiente foto. Rocío desde Valencia, que además corrió la maratón de Valencia que se celebró este fin de Es semana. verdad, el domingo cortada toda la ciudad. Domingo, 35.000 personas. Qué barbaridad. Sí, es que la maratón de Valencia, claro, tiene mucha fama. de las más cotizadas, con la sudadera de Freedom. Marcos, voy a ir lento para no trabarme con las palabras, nos mandaba El último romántico. la Un clásico. taza del último romántico, que Y ya con se ha un fondo convertido maravilloso. en todo un clásico. Y terminamos con Estefanía, que nos ha mandado esta sudadera. Es un perro. Perro Sánchez. Un perro, la mascota más cara de España. Esa Y es la- tanto. Sí. Y recordamos además que tienen las ofertas flash 40% de descuento en varios de nuestros artículos. Si parpadean se van a perder esas ofertas, y además un 5% adicional en las sudaderas y tazas de Charo, ¿no? Sí, bueno, o sea, simplemente con el código Charo5, Charo 5. tienen en los nuevos modelos que hemos sacado, que ¿me los queréis ver? Por favor. Sí, Mira, los vamos, queremos por ver, y favor, además venga. nos has dicho que nos ibas a mandar. Os prometo uno que de sí. del de la Contra la charocracia. taza de Qué la- maravilla. Aquí tenéis uno de ellos, es que tenemos dos. Oh. Y en formato taza, podéis elegir, os vamos a dar la que queráis. Y luego, a mí me mola más este. A mí me Sí. mola No moleste, más, Charo. no moleste, Tiene Charo, clase. Tiene clase, Tiene ¿verdad? tiene Esa es fantástica. No Además, molestes. es No un- molestes, Es un Charo. poco la estética Al de tenerlo- Mad Men. Al tenerlo en la Qué pechera, clase, al ¿verdad? tenerlo en la pechera, cuando te empieza a molestar, ya solo la enseñas. Está Tú te fantástica. fijas, Hermene, que en la serie Mad Men, que veo que tú la has visto como yo, me encantó Es la una serie, maravilla de es serie. un clásico, años 60, la industria de la publicidad y tal. No había charos. No. No había charos. Era Había una pedazo de mujeres. hombres y mujeres Hombres y elegantes, mujeres coño. De bien. Bueno, pero es que Sí. eso empeoran todo, ¿eh? O sea, es verdad que eso... Sí, o sea, Pero bueno, En fin. ahí con el código Charo5 tiene un 5% adicional porque ya tiene su descuento de base, pues todavía más. Y las imágenes que nos quieran enviar nos pueden hacer en nuestro Instagram de freedomcollection.es. Ahí las mandan y nosotros las sacamos aquí. Así que nada. Manu, te vemos el sábado en Economía en Sí, Llamas. señor. Estaremos pendientes a ver qué nos traes. Ya veremos. Luis Fer, tú quieres vender tu curso. Claro, con buen criterio. Ya no lógico. que quiera venderlo, que quedan pues un poquito más de 24 horas para que se cierren matrículas. O sea Son que es plazas ahora o limitadas. nunca. Sepan que tienen enlace por la generosidad de Jaime y de Big One. En la Por si descripción. quieren en la descripción apuntarse al curso que les puede cambiar la vida el próximo año. Son 6 meses de curso online, una metodología fantástica. Los mejores profesores, los mejores gestores de España que les van a enseñar a aprender a invertir, a construir un patrimonio a largo plazo y no convertirse en charos, por supuesto. Así que ahí tienen el curso que les va a Que además emancipar. que además nos haces un descuento a los que nos siguen. Que Uy. llamen, ya veremos. Uy, bueno. Oye, pues bueno. esto, Luis Fer. Yo no- A ver, lo bueno vale. Sí, no, esto es verdad. Sí, no, hay cursos que son mucho peores que el Sí, tuyo, sí, sí. muchísimo, Y muchos son más caros. mucho más caros, Sí, eso esto es cierto, hay que decirlo. Y para los oyentes y los seguidores de Big One, por menos de 1.000 euros tienen este curso. Pues fenomenal. Hermene, nos vemos semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, o Deo volente, como decían los latinos. También, sí. Que ya será la última. La última antes de fin de Navidad. año. Sí, o sea, antes de ya. Navidad. Sí, y ya volveríamos. Haremos algo con motivo de las entrañables fiestas, ¿no? Pues ¿No te no vas a sé. poner un gorro de Papá Noel? No, esto no. Oye, el Belén. Pero una cosa, sí, de un nacimiento pondremos. deberías poner un nacimiento. Sí, claro. sí. esos son detalles. La semana que viene lo ponemos, Juanín. Y luego, nada, Ya yo le yo insté solo... a Jano de instalarlo la semana pasada, pero me denegó Es la verdad que propuesta. no, la semana que viene. Semana que viene sin falta hasta toda la semana. Yo no tengo nada que vender todavía, pero sí una petición que es que no me molesten las charros. Es que recuerda un poco a ti, el modelo, digamos, que sale con No moleste Charo. Bueno, pues ¿No? oye, no sé, puede ser. No hemos puesto gafas. Me siento muy identificado. Totalmente. Podríamos poner la cara de Hermene directamente en la taza. No, la de Hermene tenemos. Oye, mucha Hay gente otra, nos ha es dicho verdad, es verdad. la de la subvención de la SER.
Sí. Nos han pedido muchos esa camiseta que en algún momento la haremos, ya lo verás. Me parece perfecto. ¿Tú te imaginas que vas un día andando por la calle y te Tengo paran? un tío que dice con la camiseta de estás en láser. Habéis estado subvencionados toda la vida. Exacto. El micrófono de láser y Hermene. Juanito, yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.